Comenzaremos entonces con el análisis del caso del rediseño de la marca gráfica del MIT Media Lab, en el cual comenzaremos a poner en práctica y a revisar las nociones de forma, función y tecnología. Si hablamos de una marca gráfica, estamos hablando de un signo cuya función principal es identificar a una organización, como en este caso. En el caso particular del MIT, esta organización tiene una marca madre, ¿sí?, que es el MIT Media Lab, pero a su vez tiene una multiplicidad de departamentos internos que también necesitan ser identificados. Esto implica que uno de los requerimientos tenía que ver con mostrar o identificar una gran diversidad de áreas, pero lograr una unidad a su vez. De alguna manera eso fue lo que se intentó o se propuso con el diseño anterior. Como vemos acá en la imagen, dio origen a una multiplicidad de signos muy similares entre sí, pero muy diversos desde lo cromático, pero que desde el punto de vista funcional justamente se detectó que no eran útiles del todo. Más allá de ser una buena idea, a la hora de ser utilizados como un signo de identidad en las distintas situaciones de comunicación que tiene una empresa, una organización, tener tal cantidad de variaciones realmente no les es útil. Por eso se encarga el rediseño. Además es importante indicar que más allá que un logo, como se le suele decir, ¿no?, una marca gráfica, se está diseñando también un sistema de identidad. Si bien el signo principal es la marca, es el que más se va a ver en todas las comunicaciones, también se rediseñó todo el sistema visual que acompaña a esa marca, la manera en cómo esa organización se expresa y se comunica con todos sus públicos. Y en esta propuesta, además de retomar algunos rasgos de la identidad anterior, se nota claramente cómo se está tomando una idea muy básica y muy clara, con reglas de creación que le permite resolver tanto la marca paraguas, que es la marca madre, digamos, como todas las variaciones que después surgen para cada uno de los departamentos. Desde el punto de vista de la forma, fuimos viendo en lo que explicaba en el video el diseñador, se tenían ciertos requerimientos a la hora de comenzar con este proyecto. Uno de ellos tenía que ver con reflejar, ¿no?, esa gran diversidad que existe dentro de la organización, pero que se entienda que todo forma una unidad. Esta diversidad de formas que se fue creando, por un lado también sirve para expresar, para mostrar el carácter innovador que tiene el laboratorio. ¿Sí? No es una organización como cualquier otra, tiene esa particularidad de estar buscando siempre cosas nuevas y estar construyendo el futuro de alguna manera. Entonces, desde el punto de vista estrictamente morfológico, ¿cómo se resuelve esta marca, ¿no? En principio, ese uso de una grilla básica, geométrica, racional, permite generar una gran cantidad de variaciones y desarrollar un lenguaje muy expresivo, pero a su vez permite generar la unidad que se está buscando desde un principio. Ahora, lo interesante es que esta grilla base, por un lado, retoma la propuesta anterior, que en realidad tenía que ver con un aniversario, y también está tomando desde el punto de vista estético, si se quiere, las características que estamos viendo en las marcas de arriba, ¿no? Que la de la izquierda es la marca de la institución más global, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Es el MIT en sí mismo. Y a la derecha vemos la referencia que mostraba el diseñador,
que es el MIT Press, ¿no? Que es la marca de la editorial de la universidad. Entonces, evidentemente, se está anclando profundamente en las características morfológicas de estos signos, el lenguaje que proponen, y se apropia generando una nueva propuesta. Y desde el punto de vista de la tecnología, la propuesta anterior, que fue rediseñada, evidentemente tenía mucho más que ver con lo tecnológico. Estaba abrazando a la tecnología desde el punto de vista de que todas esas variaciones fueron creadas a partir de código. No fueron creadas ex profeso cada una de ellas, sino que era el resultado de un código creado para producir esa variación en las formas y esa cantidad de posibilidades de marcas gráficas. En el caso del rediseño, si bien no tiene un anclaje tan fuerte en lo tecnológico, es claro que se tuvo en cuenta parámetros a la hora de pensar su aplicación, su uso. ¿Sí? Al ser una organización bastante grande y compleja, seguramente tuvieron que pensar que se puede aplicar en una gran diversidad de sustratos, de soportes, de medios, como ser pantallas de LED, como las que estamos viendo en la imagen, o aplicaciones tan pequeñas como el icono del sitio web, ¿no? Una tarjeta personal, o sea, en todos los casos similares a este, donde se diseña un sistema de identidad, lo tecnológico tiene que ver con la aplicación de ese sistema de identidad. Depende de cada una de las aplicaciones y tiene que funcionar en cada una de ellas de la mejor manera posible. Entonces podemos preguntarnos, en este caso de rediseño, ¿no? ¿Será que alguna de las tres dimensiones fue la que generó mayor apertura y potenció la propuesta del diseñador? ¿O hubo algún acondicionamiento en el resultado final? Desde el punto de vista funcional, podemos indicar que el diseñador, al menos en su exposición, no está dando cuenta de alguna limitación, ¿no? No hubo algún requerimiento especial que tuvieron que poner en escena, que resolver. Sin embargo, si nos ponemos a analizar la tipología de elementos de comunicación, es decir, una marca, toda marca tiene unos condicionamientos muy altos en cuanto al funcionamiento. Esto que decíamos antes, que tiene que poder aplicarse en cualquier situación de comunicación, tiene que poder entenderse o comprenderse rápidamente de qué se trata. Y en este caso, estas características morfológicas que tienen se despegan bastante de lo que uno espera de una marca gráfica, de lo que uno está acostumbrado a ver básicamente en el mercado, ¿no? Uno está en contacto con marcas todo el tiempo y al conocer esta marca en particular se ve que es diferente desde ese punto de vista. Entonces, desde lo funcional y desde lo formal se puede ver que fueron los factores más importantes, sobre todo en relación a otras marcas, ¿no? Diferenciarse tanto de lo que se usaba antes en la propia organización, como en el resto de las marcas, hasta incluso dentro de la propia universidad, ¿no? Esto que decíamos, tiene cierta relación con las marcas más globales, sin embargo, a simple vista también se nota la gran diferencia.
Y si recordamos la cuestión de las lógicas, ¿no? Las lógicas que guían a los productos en su concepción y en su materialización, si recuerdan hablábamos de la lógica funcional, ¿sí? Utilitaria, que es la principal, que se espera en cualquier objeto de diseño, la lógica comercial o mercantil, que es aquella que también se espera de algún producto cuando forma parte de un mercado de bienes, de consumo, bienes que se compran y se venden. Y por último, las lógicas de lo simbólico, ¿no? De aquello que excede lo funcional y lo mercantil y que tiene más que ver con una construcción mental. Evidentemente, de las tres, la dominante en este caso y básicamente en todos los casos de diseños de marcas gráficas o de sistemas de identidad, es lo simbólico lo principal. Es la lógica que rige todo el proceso de diseño y que condiciona de alguna manera también lo que se espera de ese producto. Es decir, en algunos casos no importa tanto si lo funcional se cumple plenamente o si excede algún límite previsto. Y desde lo comercial o mercantil, si bien sí participa dentro del mercado, pero no es un objeto que se compra o se vende. No, hay un consumidor que tiene que adquirirlo. Sin embargo, es un signo gráfico, una marca, participa del mercado y tiene que insertarse en el mercado. Pero justamente por esta razón, la lógica simbólica, el valor simbólico, es el más importante de los tres. Y es el que se tiene presente desde el principio del proceso de diseño hasta la concreción del objeto. Pasaremos ahora al segundo caso, en el cual no tenemos un producto único, sino que hay varios ejemplos, pero en general están rondando en torno a la cuestión de los envases, ¿no? De aquellos productos que en realidad contienen otros productos. Y vamos a hacer foco en el caso de las botellas de Cunnington, ¿sí? De esta bebida gaseosa. Dentro del mundo del packaging, ¿no? Las botellas tienen una función primaria que tiene que ver con contener un producto. Es lo que primero se espera de ese objeto que uno diseña. Sin embargo, como se indica en el video también, las diseñadoras a esa función primaria se le suma, en el caso del diseño, una función complementaria que tiene que ver con la comunicación, es decir, identificar el contenido de ese contenedor y a su vez expresar un concepto, justamente porque ese producto forma parte de un mercado y es un producto de consumo, ¿sí? Hay un consumidor que necesita saber qué es eso para poder elegirlo o no. Entonces, desde este punto de vista, cualquier recipiente podría llegar a cumplir esa función, ¿no? Sin embargo, como está funcionando dentro de un mercado de consumo, está muy limitado en las opciones. Es decir, necesariamente tiene que ser una botella y en la actualidad la gran mayoría de las botellas de las gaseosas, por cuestiones económicas e incluso culturales, son de plástico. Entonces, esa función se cumple con un tipo determinado de envase, con unas características determinadas, que después las vamos a ir detallando. Ese envase a su vez tiene que lograr mostrar una pertenencia a una categoría y a su vez diferenciarse de esa categoría. Y lo importante también que dentro de la función comunicacional, como se indicaba también en algún momento del video, muchas veces un producto cuenta solamente con una única oportunidad de comunicarse con el consumidor y tiene que ver justamente con el propio envase, ¿no? La manera en que se presenta ese producto, la manera en que se muestra y se vende a sí mismo, digamos. Entonces,
a esa función inicial o básica de contener a un producto que se va a consumir, se le suma la comunicación como instancia indispensable. Como decíamos, la forma de esta botella está totalmente supeditada a lo que pide el mercado, ¿no? A lo que se espera de ese producto, de ese envase. Por lo tanto, la exploración formal pasa más bien por el tratamiento de la superficie de la botella, no tanto por la forma en sí o por el tipo de botella, sino más bien por lograr un grado de expresividad que logre esa diferenciación que se está buscando. Y de alguna manera lo que se intenta utilizar como recurso es construir o tomar un concepto relacionado a ese producto que está allí dentro y tratar de mostrarlo y transmitirlo a través de ese envase. En el caso de Cunnington en particular, se muestra cómo esa personalización que tiene la botella, ¿no? Tiene un perfil que está bastante cercano a otras botellas del rubro, pero sin embargo el tratamiento superficial que tiene las distingue bastante de su competencia. Ahora bien, evidentemente esas características no son las que el consumidor ve primero, sino más bien la etiqueta, ¿no? Y acá cuando hablamos de etiqueta ya estamos avanzando, si se quiere, un paso más hacia el campo del diseño gráfico, ¿no? Cuando hablamos de la botella, hablamos de diseño industrial, de la botella como objeto. Ahora bien, la etiqueta ya entra de lleno en el campo comunicacional. Ya no importa tanto la forma en sí de la botella, de la etiqueta, sino más bien de lo que está comunicando y cómo lo comunica. Y evidentemente hay una integración total entre las dos partes, ¿no? El cuerpo de la botella, el contenedor en sí, y la etiqueta que la complementa y la completa inclusive en esa comunicación. Y lo importante acá, como para rescatar, es que en la propuesta de este rediseño, que es integral, además de rediseñar la botella, rediseñar la etiqueta, lo que se está haciendo es manipular la esencia de la marca que está por encima del producto cola en este caso, ¿no? Entonces la manera de resolver esa etiqueta, la manera de resolver esa botella, aporta y modifica de alguna manera a la construcción en el imaginario social de la marca Cunnington como tal y que evidentemente va a generar un cambio en otra instancia. Y por último, la dimensión tecnológica evidentemente está atravesando el diseño de esta pieza y de cualquier otra del campo objetual, sobre todo pensándolo desde el punto de vista de los procesos productivos que están implícitos o que son necesarios para concretar este producto, como así también la manera en cómo se distribuye y se venden estos productos. Entonces, como también se mencionaba en el video, hay unos condicionantes muy fuertes que tienen que ver con la maquinaria necesaria para producir esa botella, para llenarla, para envasar los packs, para paletizarla, que son totalmente considerados desde el primer eh, punto inicial del proceso de diseño. Y evidentemente condiciona el producto final también. ¿Sí? Hay ciertos límites que son impuestos por la manera en que se produce este producto. Asimismo también, como parte de esa cadena de producción, se piensa en muchos casos cómo se optimizan los recursos y los insumos que forman parte de esa cadena de producción, tanto desde la cantidad de plástico que lleva la botella, las dimensiones de la etiqueta, etc. Y por otro lado, si hablamos de la tecnología, más allá de la materialización propia del producto, también tenemos que pensar y considerar cómo este producto se inserta en un mercado. ¿Sí? Este mercado que implica pensar en un público que consume,
que tiene su manera de apropiarse de ese producto y que además en ese mercado está compartiendo, en este caso góndolas literalmente, ¿no? Con sus competidores, están al lado de los competidores, entonces también desde el punto de vista de la comercialización hay que considerar todos los aspectos de diseño de este producto. Podemos ver entonces a esta altura si alguna de las tres dimensiones del diseño implícitas en esta propuesta generó alguna condicionante o abrió las puertas y potenció algún cambio sustancial en el diseño. Y en este caso que estamos analizando, al tratarse de un producto de consumo masivo, que forma parte de una cadena productiva muy cerrada, muy concreta, evidentemente cada uno de las dimensiones, tanto la forma como la función y la tecnología, tiene unos condicionantes muy altos que permiten un margen de movimiento bastante acotado, sobre todo si la estrategia de la marca para posicionarse en ese mercado no es necesariamente generar una gran innovación, sino más bien ponerse a la par de los líderes eh, y tratar de captar algo de ese mercado. Entonces, decíamos, hay unos condicionantes muy fuertes desde lo funcional, por la manera que se consumen este tipo de productos. Hay condicionantes muy fuertes desde lo morfológico, porque justamente el público espera algo de ese producto en su manera de mostrarse. Y el sistema productivo impone unas características muy fuertes en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en este tipo de productos. Sin embargo, si vamos a ver eh, qué pasó posteriormente al diseño de las botellas que nos mostraban, que era el caso de las bebidas cola, y vemos la línea completa de productos, podemos ver cómo a partir de un caso muy particular de uno de los sabores, se puede después derivar un conjunto de otras decisiones complementarias que se pueden extender al resto de la línea y que evidentemente sirvió para generar algún grado de innovación en el resto de la oferta de productos. Si repasamos entonces las tres lógicas detrás del producto, podemos ver que las tres están a un nivel bastante similar, ¿no? Desde el punto de vista funcional, hay una expectativa muy alta en la manera de consumir ese producto que hay que respetar y se pone evidentemente en escena en esta propuesta. Desde el punto de vista del mercado, en este caso sí es un producto que se compra, se vende obviamente, por lo tanto tiene que responder a una lógica de mercado muy fuerte, con una competencia en este rubro feroz, ¿no? Con una gran cantidad de competidores, con unos líderes muy claros, pero también la lógica simbólica está muy presente desde el punto de vista de la construcción de una marca, ¿no? Que es el esfuerzo que están haciendo continuamente y que incluso por detrás de esta propuesta o este pedido de rediseño de este producto en particular, evidentemente hay una necesidad desde la marca madre, la marca global, donde cada uno de los productos es una expresión de esa marca global. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que las tres lógicas están presentes en este caso. Y por último, yendo al campo de lo espacial, del diseño espacial, vamos a analizar el caso de la Capilla San Bernardo y veremos cómo se ponen en escena estas nociones y cuál es el resultado al que se puede arribar. En principio podemos indicar que la función básica de este espacio, que es muy sencillo, muy mínimo en sus requerimientos funcionales,
es una pequeña capilla en el campo, ¿no? Y además, como tal, está pensada como un espacio para la reflexión y el recogimiento espiritual. Esto es muy claro en la concepción de este espacio. Ahora es notable cómo, al menos desde la narrativa, de la explicación de esta obra, no se pone en escena a los usuarios de este espacio. ¿Sí? En casos anteriores uno podría llegar a identificar, ¿no? Detrás de una marca hay una organización, detrás de un producto hay una marca y hay un consumidor, pero en este caso estamos frente a un espacio en un lugar apartado de la ciudad, eh, totalmente aislado de otros espacios. No sabemos si el usuario es una única persona, si son varias, en qué momentos se piensa usar este espacio. Sin embargo, hay una dimensión de la funcionalidad que quizás excede el uso cotidiano, si se quiere, y que de alguna manera lo trasciende. Y esto lo vamos a ir viendo en las siguientes cuestiones. Siguiendo con lo antedicho, al tratarse de un lugar de carácter privado, ¿no? Que está aislado de otros espacios, de algún espacio urbano, incluso de algún otro poblado, evidentemente es de uso privado, ¿no? Por lo tanto, eh, como, como característica formal, ¿no? Desde su configuración no necesita comunicar su función. No hay una necesidad de que otras personas interpreten rápidamente de qué se trata para poder hacer uso de él, porque es un espacio privado. Además, esto, evidentemente, esta libertad generó la posibilidad de explorar la constitución morfológica del espacio, la materialidad de este espacio, y hay una exploración desde la simpleza, ¿no? Es una forma que a simple vista no se deja ver en su totalidad, que es necesario ir descubriendo de a poco, es necesario cambiar de punto de vista, recorrerla, tanto desde el exterior como del interior, e incluso desde la percepción que se va construyendo del espacio interior. Eh, en términos generales podemos llegar a identificar una morfología de trazos muy simples, pero que está compuesta con la unión, la conjunción de varias formas de cierto grado de complejidad, ¿no? Desde una especie de cubo que se va reconstruyendo después con la cúpula interior, que no termina de ser del todo esférica, sino que se va transformando en una cúpula cónica. Es decir, desde la primera impresión se ve una simpleza en la forma, sin embargo, cuando uno la va recorriendo se va viendo cómo hay una modelización de ese espacio bastante compleja. Por otra parte, desde el punto de vista de la expresividad de esa forma, más que nada desde el interior, eh, forma parte de su constitución esta idea de que se convierte en un dispositivo para captar la luz siendo en este caso la protagonista principal de este espacio. Es la que termina de construir este espacio, que le da sentido inclusive, y esa luz que va construyendo una narrativa con el tiempo, ¿no? Entonces, no es solo la materia que constituye esta forma, sino también el tiempo que le va dando sentido a ese espacio. Y por otra parte, desde lo formal también, esta libertad que se tomaron con la construcción de la forma, a su vez refleja una búsqueda por reinterpretar la imagen habitual de lo que es la arquitectura religiosa. Evidentemente se intenta retomar algunos rasgos de algunas obras referenciales, sin embargo también está explorando otras posibilidades nuevas, tanto desde la cuestión general de la configuración del espacio como también de la cruz,
donde ya deja de ser un objeto, una pieza estática insertada dentro de ese espacio, sino más bien reconstruida como un proceso, donde hay una narrativa que está rescatando el significado real de este espacio espiritual y de recogimiento. Y yendo a lo tecnológico, vemos que inicialmente no hay ninguna limitación en cuanto a las tecnologías para concretar este espacio. Por lo tanto, dentro de esa cierta libertad, se eligió concretar el espacio en la construcción de esta capilla por medio de lo que son los mampuestos de ladrillos, ¿no? Ladrillos de barro, que por un lado tenemos ladrillos reciclados de una obra previa, por lo tanto hay de alguna manera una optimización de recursos, y por otro lado también aprovechan la posibilidad de hacer un encargo de ladrillos a medida, ¿no? De medidas diferentes a las habituales. Y esto tiene que ver, por un lado, con la posibilidad de conseguirlos rápidamente, ¿no? Es una tecnología que es muy común en nuestro país y más en la zona en la que está enclavada esta obra, ¿no? Tanto los materiales como la mano de obra calificada son muy accesibles y es fácil conseguirlos, pero por otro lado también tiene que ver con la identidad local, ¿no? Tiene que ver con reflejar de alguna manera lo que indica el arquitecto, ¿no? Lo que es natural del lugar, ¿no? Es muy natural ver todo tipo de construcciones resueltas de esta manera, por lo tanto se está reflejando ese sentido de pertenencia al lugar. Y por otro lado también la elección de esta técnica de construcción y estos materiales tiene que ver con la posibilidad que otorga de una gran plasticidad en cuanto a la manera de concretar la forma, ¿no? Esas formas buscadas, formas curvas, las cúpulas, ¿no? Encuentros de lados rectos y lados curvos, hasta incluso permite explorar nuevas posibilidades. Entonces, dentro de lo tradicional, de la técnica constructiva, de los materiales, otorga una gran plasticidad estética. Ahora bien, como decía en principio, también tiene que ver con la cuestión de optimización de recursos, que si se quiere es como más estricto de lo tecnológico, ¿no? Están aprovechando, por ejemplo, desde el punto de vista de evitar el uso de un encofrado, que evidentemente insume un costo en cualquier construcción. En este caso se está evitando ese paso, por lo tanto la técnica de construcción está posibilitando también otras instancias. Y por ejemplo, la cuestión del tiempo disponible, ¿no? Como se indicaba en un principio, que en total se llevó 5 años para la concreción de esta obra, por lo tanto no hubo limitaciones temporales en cuanto a concretar la obra, ¿no? que podría ser un limitante también. Y por último, la tecnología usada y sobre todo la manera de usarla, de concretar esta capilla, también tiene una carga importante en cuanto a rescatar no solo una técnica que está al alcance de la mano y que es propia de la cultura local, sino también de rescatar la vinculación que tiene con otras obras de índole religioso e incluso históricas, ¿no? No solo locales, sino históricas. Entonces, de alguna manera está vinculándose con las otras dimensiones también. Y entonces, ¿cuál será la situación en este caso respecto de las tres dimensiones y si hay mayor o menor preponderancia en cada una de ellas en la concreción de este espacio? Como conclusión, podemos ver que en ninguno de los tres casos, ¿no? Ya sea la función, la forma, la tecnología, no se encuentran o no
no existe algún condicionante fuerte, ¿no? Más bien, desde cada uno de los tres puntos se buscó eh, una máxima exploración, ¿no? Hay una búsqueda ahí muy interesante en cada uno de los tres aspectos. Se está buscando innovar, generar alguna propuesta distinta a otras, tanto desde lo funcional, ¿no? Porque estamos hablando de un uso poco habitual, ¿no? Eh, si bien la función de oratorio es bastante común en muchos lugares, sin embargo, es poco común encontrarlo en un lugar tan aislado y tan privado, tan íntimo. Y desde el punto de vista formal, hay una investigación de posibilidades y el resultado final que tiene que ver con tomar la luz como protagonista y como configurador del espacio, sobre todo desde la creación de una atmósfera y de un simbolismo, eh, le da mucha significancia a este espacio. Y por último también la materialidad, que como decíamos, genera muchas posibilidades, o sea, antes que limitaciones. Es una técnica que es bastante potente en cuanto a las posibilidades, tanto expresivas como constructivas, como funcionales. Entonces, tenemos en este caso una obra donde las tres dimensiones están muy estrechamente relacionadas, donde no hay condicionantes muy fuertes, salvo aquellos puestos por el propio diseñador, y donde se ve claramente cómo se están considerando todas las cuestiones eh, para generar una propuesta innovadora. Y si reflexionamos en torno a las lógicas que hay detrás de esta producción, de esta obra, podemos ver que lo funcional es la lógica que da inicio, ¿no? Existe una necesidad, un encargo por parte del cliente respecto de una función bastante básica, ¿no? Un lugar para recogimiento, un lugar de espiritualidad y no mucho más que eso. Entonces, está presente, pero no hay una presencia tan elevada. Desde el punto de vista mercantil, evidentemente no existe ninguna presencia de la lógica mercantil en este caso, no es algo que se tenga que vender a un tercero, no hay motivaciones económicas e incluso tampoco se expresa una limitante económica, ¿no? No hay una búsqueda de ahorrar dinero en la construcción. Y entonces podemos ver que la lógica simbólica es la principal en este caso, ¿no? No es simplemente construir un espacio estándar, ¿no? Genérico, que tranquilamente podría haber cumplido esa función de oratorio, sino más bien que se está formando, se está trabajando sobre la reconstrucción, revisión, reconsideración de todos los aspectos que están puestos en escena en esa función que es el que da inicio al proceso de diseño. No basta con repetir patrones o cánones ya existentes. Tampoco se trata de una experimentación alocada, ¿no? De buscar ideas extravagantes, sino más bien de ir desarmando, ir degustando cada uno de los aspectos involucrados y encontrarle nuevas expresiones, ¿no? De una manera armónica en la cual se integran todas las cuestiones implícitas en esa obra y por esto se convierte en un ejemplo muy interesante de lo que el diseño eh, puesto en escena con la complejidad que esto implica, teniendo en cuenta todas las dimensiones, sabiendo muy claramente cuál es la lógica que debería estar dominando esa producción, cómo todo esto genera la posibilidad de crear
algo que supera las expectativas. Deja de ser una simple respuesta a un requerimiento para pasar a ser una propuesta superadora, que va más allá de lo que se está esperando.